Dios está presto a la oración de una madre. Sí. Amén. Madre que me está escuchando. Si estás orando por tu hijo, Dios lo va a hacer. Y entra en el ayuno y ya termina los 21 días. Cuando Dios tratando con ella, tratando a la vez conmigo. Y me recuerdo que prendo un tabaco de marihuana, porque era muy aficionado a la marihuana, estaba muy atado a la marihuana. Entonces fumaba muchas veces al día. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo. Esta es tu zona sobrenatural. Aquí tenemos un invitado que va a hablar de algo súper importante. Así que presta atención. Si no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale a la campanita y comparta con tus amigos. Amén. Rápidamente vamos a estar presentando al varón. Amén, amén, amén. Dios bendiga a cada uno de los oyentes que estarán escuchando esta transmisión, este canal. Amén. Y rápidamente me presento, mi nombre es Julio Báez. Y para la gloria del Señor vengo a hablar un poco de mi testimonio, de cómo Dios, llamándome de temprana edad, no fui obediente a su voz, pero luego entendí de que hay que escuchar su voz y volverse a Dios. Y voy a hablar un poco, bendito sea el nombre del Señor, de cómo Dios se manifestó en mi vida, en el nombre del Señor. Así que estaré leyendo rápidamente un texto bíblico, Zacarías 1:3, que dice la palabra del Señor. Le dirá pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria. Gracias, Señor, por esta palabra, y qué lindo y maravilloso cuando nos volvemos a Dios. Amén. Y quiero hablar un poco rápidamente de mi primera edad, de mi niñez. Amén. Sí puedo decir que nací en el Evangelio, mi familia desde temprana edad estaban en los caminos del Señor, siempre he estado en los caminos del Señor. Amén. Y siempre iba a la iglesia con mi madre desde temprana edad. Ella siempre me llevaba y siempre podía ver todos los negocios de Dios desde temprana edad. Y iba creciendo y siempre entendía el temor a Dios. Y no podía evitar, porque mis ojos veían Amén. quién era Dios verdaderamente. Y cuando iba pasando el tiempo, iba creciendo, estaba mirando que sí Dios tenía algo preparado para mí. Pero al ser tan joven, no podía estar enfocado, podemos decir, porque siempre a la edad de joven, de estar joven, siempre hay turbulencia por esa edad. Mucho. Y yo tenía aproximadamente 14 años. Sí, desde niño iba a la iglesia, pero cuando ya iba creciendo, iba teniendo más conocimiento, era de la edad como de 14 años. Y gloria al Señor, me recuerdo que ahí en la iglesia, primera iglesia donde visitaba, en Villafaro, el Carolina, la iglesia de la Salvación, Pastor Andrés. Amén. Y siempre mi madre íbamos ahí a esa iglesia, ella se congregaba en ese lugar. Y la gloria sea del Señor. Recuerdo que iba con el pastor a campañas. El pastor que estaba en ese tiempo era el pastor Joel. Me recuerdo que iba con él a las campañas evangelísticas y siempre él me llevaba. Sentí en el corazón llevarme siempre, y recuerdo que en las campañas veía la manifestación de Dios. Aleluya. Veía cómo Dios sanaba del cáncer a la persona. Veía cómo Dios se glorificaba a personas que tenían sida,
cómo Dios la sanaba y mis ojos solamente veían y todo lo guardaba en mi corazón. Gloria. Yo todo lo veía y todo era como una máquina, una grabadora que guardaba todo. Y siempre las campañas evangelísticas que él me llevaba, siempre eran empezaban temprano en la tarde y terminaban tarde de noche. Pero lo que más impactaba mi vida era cómo Dios usaba al pastor. Gloria. Y había una mujer que tenía sida. Gloria a Dios. El Señor la sanó aquella noche, pero yo no entendía si verdaderamente Dios la había sanado, porque había que hacerle, y eran 3 días de campaña y ella tenía que volver al otro día a testificar y a enseñar la muestra de que ella no tenía. Gloria a Dios. Y ese fue el milagro que más impactó mi vida, porque la mujer fue sanada de sida. Gloria. Santo. Desde ese momento, perdón, discúlpame que me siento un poquito No importa. emocionado quizás, Sí. porque siento el Espíritu Santo de Dios en este Amén. lugar. Eso es lindo. Wow. Muy precioso. Cuando veo el poder de Dios, personas paralíticas que se levantaban, ya no podía evitar que verdaderamente Dios es real. Gloria a Dios. Y que no era emoción, que no era que se estaba haciendo un espectáculo, sino que era el Evangelio de Cristo que yo estaba viendo. Cuando iba creciendo, entendí que era importante estar enfocado en Dios, pero en aproximadamente como a los 16, 17 años, ya mi vida empezaba a cambiar, porque como joven uno va mirando cosas Sí. que quizás no edifican nuestra vida. Y recuerdo que en mi hogar, en mi casa, en mi familia, habían problemas. Mi familia, mi madre, con mi padre y todo eso. Gloria a Dios. Y verdaderamente mis ojos estaban viendo muchas cosas que no me agradaban. Empecé a sentirme mal por la situación que estaba pasando mi familia. Pasando. Gloria a Dios. Y siempre el enemigo va siempre a tratar de desviar lo que Dios quiere hacer. Así es. Pero si hay algo yo estoy seguro, y es que Dios es un Dios soberano, y Dios cuando quiere hacer algo lo hace por encima de lo que sea. Amén. Y es importante entender algo, que aunque yo estaba viendo lo que estaba viendo, sabía que Dios estaba obrando. Y cuando pasaba el tiempo, sí estaba viendo cosas horribles. Mi familia, como mi padre discutía con mi madre siempre cristiana, la mujer de Dios, de oración, y eso me dolía mucho, y algo entró en mi corazón, y era que yo decía que si algún día tuviera una familia, la iba a querer, la iba a amar. Gloria a Dios. Y eso es lo que en este tiempo se necesita, mucho amor. Sí. Que el amor cubre multitud de pecados, Así y es. el amor lo puede todo lo soporta, dice la palabra del Señor. Y me aparté de Dios, me aparté del Señor. Aún viendo toda la manifestación de Dios, aún viendo lo que Dios estaba haciendo, me aparté del Señor. La situación quizá pudiera decir, quizá estaba muy joven también. No juzgo a aquellas personas que conocen a Dios de temprana edad y se apartan quizá por alguna situación, pero sí estoy seguro de que cuando hay una madre intercediendo, hay un padre intercediendo, Dios se manifiesta. Así es, la gloria del Señor. De verdad que es impactante tu testimonio y muy bonito, de verdad que sí. Porque muchas veces nosotros queremos oír que fui sacado de la droga, fui sacado de esto, pero hay testimonios que uno escucha como que, wow, mira cómo el mismo Espíritu Santo te impacta y
y querías llorar, pero yo te miraba y decía, wow, está pasando algo lindo, algo sobrenatural. Ciertamente por eso que la misma palabra dice que tenemos que instruir al niño en el camino. ¿Qué es instruir? Es enseñar, darles enseñanza a ese niño de por qué la importancia de buscar de Dios. Y eso se está perdiendo en estos últimos tiempos. Y viendo que muchas veces por las situaciones de los hogares, de lo que está pasando, y recordando que el mundo atrae. Hay una atracción en el mundo Amén, y sí. los jóvenes cuando están viendo cuántas cosas en el mundo y ven los jóvenes desde de su edad haciendo atrocidades, quizá en el momento no entiende que son cosas que a Dios no le agrada. Así es. Simplemente entiende, bueno, eso es lo que quiere la carne, eso me atrae, eso me llena, eso como que me está jalando. Y muchas veces suelen de desviarse del camino. Pero qué bonito cuando hay una marca de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Por más que el enemigo quiere distorsionar, quiere desbaratar, quiere sacar, tarde o temprano tienes que volver a casa. Amén, así es. Así es, y es como tú dices, verdaderamente que es algo como quizás inusual, que uno ve que hay algunas personas que nacen en el Evangelio y de repente se apartan del altar de Dios. Sí. Es triste, pero yo entiendo de que la oración tiene poder. Amén. Y en ese momento me voy a los Estados Unidos de América. El Señor permitió que nos fuéramos a los Estados Unidos. Y allá empezamos a decidir, a esa edad ya estaba apartado del Señor. Desde la edad de 17 años hasta los 22 años, aproximadamente 23 años, no estaba en los caminos del Señor. Duré 10 años, 12 años. Fue algo muy horrible. Empecé a fumar marihuana, empecé a buscar, a ir a la calle, empecé a estar en el mundo y a saciarme de lo que el mundo ofrece. Tomar alcohol, pasar todas las noches, algo en cuando una persona ya no se aparta de Dios. Sí. Y allá en los Estados Unidos estaba meditando siempre en el temor de Dios. Yo siempre digo que una persona que teme a Dios, no importa que esté en el mundo, siempre tiene ese deseo de acercarse a Dios. Pero, ¿qué sucede? Que yo le dije una palabra al Señor, quizás puede sonar un poco extraño, pero antes de irme a los Estados Unidos le dije al Señor, Señor, si me das una familia, te serviré. Aleluya. Porque lo que me dolía era lo que estaba pasando en mi familia, principalmente el matrimonio de mi madre. Santo. Y Dios se tomó esa palabra muy en serio. A veces hay personas que le hablan al Señor cosas y Dios lo toma en serio. Sí, y muy en serio. Y ¿qué sucede? Que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Así es. Cuando le dije estas palabras al Señor, entendí que Él se lo había tomado en serio. Y antes de irme había conocido una esposa, mi esposa, puedo decir. Y en ese tiempo, no era mi esposa, pero hoy en día es mi esposa. Amén, amén. La conocí antes de irme a los Estados Unidos. Gloria a Dios. Y gloria al Señor, cuando voy a los Estados Unidos, ella se queda en mi corazón. Algo que voy a decir que yo decía, me iré, pero creo no volver a verla. Aleluya. Y cuando voy a los Estados Unidos, ella se queda en mi corazón y me recuerdo de la palabra que le había dicho el Señor, pero no entendía si Él me daría a mi familia en los Estados Unidos o me daría mi familia desde aquí, desde República Dominicana. Aleluya. Y bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaba en los Estados Unidos, había cogido la calle, todo eso. Y allá en Estados Unidos, meditaba cuando estaba en la calle, que llegaba a mi casa. Siempre meditaba en el Señor, siempre me llegaba a la mente. Yo siempre he entendido algo, y es que en el secreto Dios le habla al ser humano.
y Dios Gloria a trata con Dios. la persona. Dios trataba conmigo, yo llegaba drogado, Dios llegaba alcoholizado y Dios trataba conmigo. Aleluya. Pero sí entendía que era una batalla y a veces, bueno, se me pasaba esa manifestación. ¿Y qué sucede? Que conozco a mi esposa, me caso con ella, gloria al Señor, tengo una hija con ella, La gloria de Dios. veo que Dios me ha regalado mi familia. Santo. Amo a mi esposa, bendito sea el nombre del Señor, doy gracias al Señor por mi familia, pero no le cumplí a Dios, Aleluya. no le cumplí al Señor. No me acerqué a Dios porque le había dicho que si me daba una familia, me iba a acercar a Él nuevamente. Alabanza. Quizás suene un poquito extraño, pero estaba mal de parte mía yo ponerle a Dios Una condición. una condición para yo servirle. Y hay personas que quizás me están escuchando, me van a escuchar, que le han puesto condiciones al Señor y es un error porque nosotros fallamos, Sí, pero Dios no falla. así es. Podemos decirle, Señor, yo te seguiré hasta el fin, Aleluya. pero puedes caer y ahí se cae la promesa que le hiciste a así Dios. es. Por eso yo siempre digo que es mejor decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y no prometerle a Dios porque no Amén. cumplimos. Amén. Así es. E incluso con nuestro pensamiento ya le fallamos al Señor. Aleluya. Es una realidad. Y cuando, gloria al Señor, Dios se manifiesta y como te digo, Él sigue permaneciendo fiel. Él permaneció fiel en la promesa que yo le había hecho, pero yo no le cumplí. Amén. Y seguí en el mundo, seguí en los quehaceres de la vida. Y llega la pandemia. Ya pasaron desde los 17 años hasta los 24 años apartados del Señor, más de 10 años. Y, perdón, desde los 14 así hasta los 17 que había estado en los caminos del Señor, desde los 17 hasta los 24 me había apartado del Señor. Aleluya. Luego llega la pandemia porque llego a Estados Unidos a los 25 años, en el 2017, y ahí luego me casé, gloria al Señor, y luego cuando llega la pandemia, tengo la edad de 27 años cumplido casi, aproximadamente, 26, 27. Fue algo sorprendente porque Dios empieza a tratar conmigo en la pandemia. Aleluya. Pero hay algo que quiero tocar y recalcar aquí, y es que si me estás escuchando y estás orando por un hijo, estás orando por una familia, estás orando por tu esposo, estás orando por alguien, no te desvanezca tu oración. Que no mengue esa oración porque la oración tiene poder. Amén. Mi madre se mantenía orando. Mi madre se mantenía de rodillas. Y mi madre se levanta, ella testificándome. Me dice que ella le oró al Señor, cogió un ayuno de 21 días. Voy a hacer este punto, el ayuno tiene poder. Sí. Y es un alma poderosa. Ella toma un ayuno de 21 días y le dice al Señor, o lo salva Aleluya. Alabado sea Dios. Qué lindo es el Señor. Wow. Oh Espíritu Santo. Qué lindo tú eres, Señor. Alabado sea Dios. o lo salvo algo con él. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. O qué haz algo con hermoso. él, le digo al Señor. Wow. Padre, gracias, Señor. Qué lindo eres, Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Qué hermoso es el Señor. Ese es un corazón agradecido. Cuando alguien agradece, cuando alguien sabe de dónde Dios te saca. Y no solamente agradecido de Dios, agradecido de esa madre.
Madre que nos están escuchando, ora por tu hijo. Ora por sus hijos. No solo dejen al enemigo. Todo no se ha acabado ahí. Bendito es el Señor, qué hermoso es Dios. El Señor escuchó fuertemente la palabra de mi madre, porque hay algo que tiene la madre y que es algo poderoso. Dios está presto a la oración de una madre. Sí, amén. Madre que me está escuchando. Si estás orando por tu hijo, Dios lo va a hacer. Y entré en el ayuno y ya termina los 21 días. Cuando Dios tratando con ella, tratando a la vez conmigo. Y me recuerdo que prendo un tabaco de marihuana, porque era muy aficionado a la marihuana, estaba muy atado a la marihuana. Entonces fumaba muchas veces al día. Y recuerdo que quiero tocar este punto. Desde Santo Domingo sí empecé en la marihuana y llegué a Estados Unidos con el vicio. Y allá, gloria al Señor, me recuerdo que estoy afuera, estaba la pandemia, no había nada, todo cerrado. Recuerdo que prendo un tabaco de marihuana y gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando estoy afuera fumando, escucho una voz que me dice: entra a tu aposento, a tu habitación y lee la palabra. Aleluya. Y eso puede sonar un poco quizás extraño, pero yo escucho la voz y inmediatamente termino de fumar, boto el tabaco y entro a mi habitación y empiezo a leer la palabra de Dios. Aleluya. Cuando estoy leyendo la palabra del Señor, para adelantar un poco, prendo la televisión, gloria al Señor, y cuando prendo la televisión, inmediatamente entra a YouTube y empieza a verse un video de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, y está reunido con los discípulos. Y cuando tengo la palabra abierta, ya esto lo había hecho varias veces de leer la palabra, pero ese día fue cuando Dios llegó a mi corazón nuevamente. Y cuando estoy en la televisión, los discípulos están con el maestro le dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará y la salvará. Es un texto bíblico que se encuentra en Mateo. Y ¿qué sucede? Que cuando yo veo este video, algo salió de mí, algo poderoso empezó a caer en esa habitación. Santo, aleluya. Y ya, como te dije, había leído la palabra varias veces, porque Dios me hablaba que entrar a la habitación y que leyera la palabra, porque en la pandemia yo siempre digo que Dios tuvo misericordia, porque quizá hubieron personas que Dios la salvó, Dios se la llevó, pero hubieron personas que llegaron y obedecieron la voz de Dios. Amén. Sí es. Y yo fui uno de que obedeció a Dios en ese tiempo. Y en aquel momento, cuando el Señor dice esta palabra, que todo el que pierde su vida la perderá, más el que pierde su vida por causa mía la salvará, yo caigo de rodillas. Aleluya. Cuando caigo de rodillas empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y le empiezo a pedir perdón a Dios. Aleluya. Y empiezo a decirle al Señor: no me apartaré de ti jamás. Algo salió de mi corazón en ese momento. Santo. Yo pude ver cómo el Espíritu de Dios, sentí el Espíritu Santo que volvió, gloria al Señor, a manifestarse en mi vida. Empiezo a sentir a Dios fuertemente en la habitación. En mi habitación nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, pero sí mi madre. Dios le estaba mostrando en el Espíritu lo que estaba pasando conmigo. Cuando le pido perdón al Señor, bendito sea el nombre de Cristo, me reconcilio con Dios en la habitación solo.
Y es que quiero decir algo, y es que Dios, cuando va a hacer algo con alguien, gloria al Señor, no necesita, gloria al Señor, usar a alguien. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer solo en el corazón del hombre. Dios es que transforma, Dios es que cambia. A veces queremos transformar nosotros al hombre. A veces queremos decirle, mira, si no te arrepientes, Dios, Dios, la oración tiene poder. Solamente tenemos que orar por aquel que, gloria al Señor, Dios necesita salvar. Y Dios así estaba tratando solo conmigo. Cuando termina, gloria al Señor, aquel momento, yo recuerdo que me paro de rodillas y empiezo a leer la palabra. Era aproximadamente como las 4 de la mañana, casi 5 de la mañana. Termino como a las 7 de la mañana. Y cuando me levanto en la mañana, voy a donde mi madre y le digo, mami, me reconcilié con el Señor. Aleluya. Me dice mi madre, ya yo lo sé. Santo. Te adoramos, Jesús. Le digo, madre, ¿por qué tú lo sabes? Me dice, si tú no estabas ahí. Le digo, tú no estabas en aquel momento. Y me dice, ya sí. El Señor me ha mostrado en la madrugada cómo tú venías, como cuando tú naciste de 3 años. Santo. Y ahí entendí de que Dios te transformaba. La Biblia enseña que, gloria al Señor, si no nacemos de nuevo, gloria al Señor, del agua del Espíritu. Y esa palabra me llevó al corazón, que yo había nacido de nuevo, y ella me lo dijo, tú has nacido de nuevo. Por eso podía verte cuando tenía 3 años. Mi alma adora a Dios. Y sentí un gozo grande. En aquel momento abracé a mi madre, ella me abrazó. Hubo una reconciliación grande. Santo. Y recuerdo que ahí no termina, sino que yo sabía que Dios me había perdonado, pero estaba pensando en mi corazón que si Dios había mandado su Espíritu nuevamente, Aleluya. había una duda en mí. Y cuando me entra esa duda, me arrodillo, me pongo de rodillas. Y primero, había hablado con mi madre. Y me dice mi madre, órale al Señor para que Él envíe su Espíritu nuevamente. Aleluya. Alabado sea Dios. Cuando me pongo de rodillas, digo, Señor, si me perdonaste, si perdonaste mi rebeldía, envía tu Espíritu. Alabado Dios. Envía tu Espíritu. Quiero sentirlo. Gracias, Señor. Si tú eres real. Y algo que tenemos es que vemos a Dios manifestándose y nunca creemos que Dios es real. Así es. Y cuando estoy orando, no siento nada, pero me acuesto en la cama. Alabado Cuando me Dios. acuesto en la cama, me duermo. No me duermo, pero me acuesto solamente. Apago la luz. Y no habían pasado 2 minutos cuando siento un personaje en mi habitación. Alabado Dios. El personaje sabía que era el Espíritu Santo, porque Él es una persona. Él es real. El Espíritu de Dios es real. Alabado Dios. Wow. Santo Dios. No es un espíritu literal, es el Espíritu de Dios. Y Él es real, es más que real. Amén. Sí es. Y Él empieza a tocarme. Empieza a tocarme las manos. Y empecé a sentir su mano que me tocaba. Y era una mano sobrenatural. Aleluya. Su mano me consolaba. Entendía que Él había vuelto a mí.
Aleluya. Alabado Dios. Gracias, Señor. Y me levanto, no siento, gloria al Señor, ningún miedo. Sabía que era Dios que estaba ahí. Prendo la luz a ver si lo podía ver. Alabanza. No lo pude ver, pero lo pude sentir. Real. Santo Dios. Sentí su mano. Sentí la mano del Espíritu Santo que me Aleluya. tocaba. Entró un gozo en mi corazón. Alabado Dios. Voy donde mi madre y le digo, mami, el Espíritu de Dios descendió a mi habitación y empezó a tocarme. Y desde ese entonces mi vida fue transformada, fue cambiada. Empecé a tener una intimidad íntima con Dios. Dios es bueno. Empecé a nutrirme de su palabra. Y el enemigo que quiere hacer algo, cuando un hombre se reconcilia con el Señor, siempre el enemigo quiere tratar de desviar y de concentrar al hombre o a la mujer. Así es. En ese momento, ya para ir finalizando, al otro día me entra un dolor en el estómago muy fuerte. Alabado Dios. Y pensé que en ese momento iba a morir. El enemigo se enoja cuando un hombre quiere y obedece a Dios. Así es. Y ese dolor empezó a darme en mi cuerpo, en mi estómago, empezó a correrme y yo pensé que me iba a dar un infarto, un paro. Fue tan grave el dolor, fue tan grave ese momento que yo dije, hasta aquí llegué, aquí me muero. Gloria a Dios. En ese momento no sabía qué hacer, voy al baño, estoy así, casi cayéndome, no hay nadie en mi casa, todos están trabajando allá en Estados Unidos. Pero sí entendía que había vuelto a Dios. Amén. Y me siento tan mal, recuerdo que no había nadie en la casa. Cuando entro al baño, le pido, Señor, ¿qué me está pasando? Me siento mal. Estaba casi desmayado. Y en ese momento no sabía qué hacer, entró al baño, iba a desmayarme. De repente me agarro de un lugar del baño así y me llega la palabra de Dios que orara yo mismo. Gloria a Dios. Cuando me llega esta palabra, yo empiezo a tocarme yo mismo y empiezo a orar por mí. Y le digo, Señor, si tú me rescataste de nuevo, si tú me perdonaste, llévate Santo este Dios. dolor, llévate este problema que me está pasando, me siento mal, siento que voy a morir. Y en ese momento el poder de Dios cayó en aquel baño y desapareció el dolor Santo, en el nombre de Jesús. instantáneamente. Qué lindo es Dios. Y wow, Señor, gracias. No podía evitar de que Dios había llegado a mi vida. Amén. Desde ese entonces hasta ahora le servimos al Señor. Amén. Damos gracias a Bendito Dios por su Dios. misericordia y por su gracia. Amén. Bendito es el Señor. De verdad que se siente una atmósfera de gloria en este lugar. Sí. Se siente algo sobrenatural. Se siente la presencia del Espíritu Santo que se compasea suavemente, bendito sea Dios, dándonos a entender la grandeza de Dios. De verdad que este testimonio ha impactado mi vida y sé que así como ha impactado mi vida, está impactando muchas vidas. Sabe que hay personas que en momentos dados de su vida se han apartado del Señor y el enemigo le dice, ya, todo se acabó, Así es. ya Dios no te va a perdonar. Del transcurso de los 14 años hasta los 17, hasta los 20 y pico,
que llegaste a estar apartado de Dios. Viste la manifestación de Dios en una actividad donde Dios sana a alguien. Decida. Porque en el tiempo que estamos viviendo, muchas personas se han olvidado de ese Dios que sana, de ese Dios sanador. Yo estaba meditando hoy mientras venía para acá y me llegaba a la mente y yo decía, Dios es el médico por excelencia. Así es. El médico físico te va a sanar lo físico, pero el médico por excelencia que sana lo físico y sana lo espiritual es el único, es Dios. Y yo venía meditando en el Señor, me venía tanta cosa hermosa de parte de Dios. Y al escuchar ese testimonio hoy, como que siento como que la fe me ha aumentado más. Amén, así es. Esta persona fue sanada. Te quedaste impactado con eso. Pero después vas creciendo y vas mirando los maltratos de tu padre hacia tu madre. Eso fue algo que te dolió, que te cautivó. Y te saliste de los propósitos, no del propósito, porque el propósito estaba, sino del camino. Pero aún así el propósito de Dios se cumplió en tu vida. A pesar que te viste envuelto en las marihuanas, en los vicios, en el alcohol y en cuantas cosas, pero Dios estuvo contigo. Amén, así es. Le prometiste a Dios y en ese momento que Dios te otorgó, te dio lo que le pediste y no cumpliste con esa promesa que tú le hiciste a Dios, quizá dijiste, bueno, qué malo soy, pero Dios hizo conmigo y ¿por qué no le cumplo a Dios? Lo que pasa es que tenemos un enemigo que no quiere que el cumplimiento de Dios llegue a tu vida, pero tampoco quiere que nosotros cumplamos con lo que nosotros le hemos dicho a Dios. Así es. Y siempre va a traer cosas a nuestra vida para que nosotros le fallemos a Dios. Así es. Pero wow, shitarabakaya. Pero Dios no llega ni antes ni después. Oye, hay personas que están llorando en este momento, que tienen sus hijos en la calle, lo tienen en el sicariato, en la droga, en el robo, en los atracos. Y el diablo le está diciendo, te lo van a matar. Pero hay un Dios que está diciendo, por tu rodilla, por tu corazón, por tu entrega, por tu dedicación, yo te voy a salvar a tu hijo. Ese testimonio no es un testimonio para tú dejarlo pasar por alto. Es algo que tú tienes que sentarte a escuchar. Joven, Gracias a Dios. madre, no dejemos de orar por nuestros hijos. No dejemos de clamar. No dejemos que el enemigo acabe con lo que Dios nos ha entregado, porque Él no tiene parte ni suerte. Así bajo esta atmósfera de gloria, este mover de Dios que hay en este lugar, siento que hay personas que se van a reconciliar con Dios. Amén, así es. Wow. Santo, mi Gracias, alma te alaba, Señor. Espíritu de Dios. Siento que hay reconciliación. Santo, mi alma te bendice, Jehová. Bendito Dios. Quiero que eleves una oración. Amén. Bendito sea el Señor. Antes de orar, gloria al Señor, quiero decir que aquellas madres, aquellas, Santo Jesús. quizás no tanto las madres, también los padres, gloria al Señor, aleluya. Los hijos que están también orando por su padre. Alabado Dios. La oración del justo puede mucho. Amén. Gloria al Señor, aleluya. La oración de fe puede mucho. Y si estás orando, si estás clamando, vas a ver a Dios moverse. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Primero dando gracias a Dios. Gracias. Y luego por aquellas vidas que están escuchando, que en este momento se están reconciliando con Dios y van a reconciliarse con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios mío, Señor, Padre Celestial. Oh, Señor, te reconocemos a ti, Dios, como el único Dios, como el único Señor soberano, el único Padre del cielo y de la tierra. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias. Padre Dios mío, en este momento, Dios, yo elevo un clamor, Señor amado, por aquellas vidas que estarán escuchando este video,
que estarán, Dios mío, escuchando este testimonio, Espíritu de Dios. Recuerda al Espíritu Santo, Dios mío, que tú vas a obrar a favor de su oración, que tú vas a contestar aquella oración, Espíritu Santo. Oh Dios mío, que tú no llegas tarde, sino que tú llegas a tiempo, Jehová. Oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pido que le dé fortaleza. Te pido, Dios mío, que tú, Dios mío, Padre, le recuerde, Señor, Padre, Dios mío, las maravillas que tú haces y que tu palabra, Dios mío, Señor, nos recuerda, Dios mío, tu poder manifestándose, Señor amado, en nuestra vida, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por aquella vida, Señor, que entendemos, Señor amado, que en este momento te están reconociendo, Jehová. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, qué lindo es el Señor. Alabado sea Dios. Nada, sin más preámbulos, recuerden, compartan, dale me gusta. Este testimonio es digno de compartir. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo y bendito sea el Señor. Su hermano Julio, para la gloria del Señor. Amén. Esto ha sido Zona Sobrenatural.